Bendiciones, hermanos. Buenos días para todas las personas que han tenido la oportunidad de conectarse el día de hoy. Como ya lo saben, pues estamos en este estudio tan hermoso acerca de la persona del Espíritu Santo, iniciando con esa canción tan hermosa que pudimos escuchar, donde si se dieron cuenta, una de las frases del coro dice, correré hacia tus brazos, Dios. Y hoy que es lunes, que es inicio de semana, que nosotros podamos tener el disfrute de comenzar nuestra semana hablando de la palabra de Dios y sobre su Santo Espíritu, creo que es el mayor privilegio que nosotros podemos tener como cristianos. Una de las cosas que yo le he estado recalcando mucho a mis familiares aquí en la casa es lo que ha estado pasando hace poco en Siria. Estaba viendo la noticia de 100 cristianos que metieron presos hace poco, dentro de los cuales habían hasta niños. Y veía a través de internet a una mujer que la tienen amarrada a un poste día y noche, bajo cualquier clima que esté haciendo, esté lloviendo, ¿no? Ella la tienen allí amarrada porque ellos quieren obligar a estas personas que nieguen el cristianismo. Y la cuestión por la cual la amarraron allí es para que toda persona que pase por allí la insulte, diciéndole que renuncie a su cristiandad y que siga el Islam, y las personas la golpean, la escupen, le insultan, pero ella, a pesar de todo eso, ella se ha mantenido en su fe, y por lo menos nosotros acá de esta parte del mundo no tenemos ese tipo de persecución, y para nosotros debe ser de gran gozo poder tener momentos como estos donde compartamos de la palabra del Señor. La semana pasada leía un libro que hablaba acerca de lo que es la membresía del cristianismo y de cómo nosotros debemos batallar por la fe. Y en ese libro tocaban el testimonio de un misionero africano que viajó a uno de estos países árabes a llevar la palabra del Señor, y estando allá predicando lo metieron preso también y lo tenían en una especie de calabozo, a lo cual este misionero solamente respondía en latín cada vez que le hacían una pregunta, y esa pregunta ocasionaba que lo golpearan y que le hicieran maldad, porque a él le preguntaban cómo se llamaba, de dónde venía y qué fue a hacer ese país, y él respondía una frase en latín a todo lo que le respondían, y la traducción de esa frase era soy cristiano. Cada vez que le hacían alguna pregunta, él respondía, soy cristiano. Le preguntaban cómo se llamaba y él decía, soy cristiano. Que de dónde venía y él decía, soy cristiano. Todo lo que él respondía en ese tiempo que lo tuvieron en ese cautiverio era esa frase que la decía en latín, porque él decía que a él no le interesaba que las personas supieran quién él era ni qué fue ser él allá, solamente tenía el interés de que las personas supieran quién era Cristo y que allá en ese país conocieran al único Salvador que vino a este mundo a morir por ellos. Y son cosas que cuando uno las ve, nosotros decimos, wow, nosotros estamos súper cómodos, súper tranquilos en cuanto a nuestro cristianismo, y son cosas que por lo menos a mí me llaman a la reflexión de luchar fuertemente por la fe que nosotros hemos creído, porque hay personas que la están viendo bastante difícil y a pesar de todo ellos se mantienen firmes en esa fe. ¿Por qué le estoy hablando de este punto? Porque recordemos que la semana pasada tocamos el punto del Espíritu Santo en la salvación y hablamos del primer elemento, el cual es la regeneración. Vimos algunos de los pasajes que nos daban un poco de entendimiento en cuanto a este punto, y tomamos como versículo base Tito 3:5. Hoy vamos a seguir con el segundo elemento, que es otro elemento que es muy importante para nosotros, lo cual es el bautismo. Vamos a comenzar leyendo en la palabra, vamos a leer varios versículos en cuanto a este punto. Vamos a comenzar leyendo Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Yo lo voy a leer acá en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene su Biblia a su mano, puede leerlo allí en la versión que tenga para usted. Dice la palabra, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Recordemos que inclusive nuestro Señor Jesucristo
cuando él hace su aparición frente a Juan el Bautista, él mismo fue bautizado. Juan el Bautista dice que era ese mensajero que venía del desierto, el cual había profetizado Isaías, el cual iba a anunciar la venida del Mesías. Y en su mensaje Juan el Bautista siempre decía que él bautizaba simplemente con agua, pero que venía otro que era mayor que él, que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El tema del bautismo, como lo presenta Juan, cuando nosotros analizamos estos dos elementos que él nos da, es muy importante porque cuando nosotros vemos lo que es el trabajo de Dios desde el Génesis hasta el día de hoy, Dios se caracteriza por ser un Dios que trabaja a través de pactos. De hecho, uno de los nombres con los cuales se conoce a Dios a través de Gedeón, quien le puso ese título, es el Berik, que es la palabra Berik es la que se utiliza en hebreo para hablar de lo que es un pacto. En la época de Gedeón habían algunos hombres que tenían un dios pagano que le decían Baal-Berik, pero Gedeón, luego de haber derrotado a esas personas, le coloca el nombre de El-Berik a Dios para hacerle entender al mundo que el único Dios que puede hacer pactos es el Dios verdadero, que es Jehová, el cual nosotros seguimos. Entonces, el Señor siempre ha trabajado a través de los pactos y cada pacto tenía un elemento. En ejemplo, en el pacto de Moisés, el elemento era el decálogo o lo que conocemos como los 10 mandamientos. En el pacto de Abraham, el elemento que identificaba el pacto era la circuncisión. En el pacto davídico, el elemento que significaba ese pacto era la reconstrucción del templo, que bueno, por un motivo, ya nosotros conocemos cuál fue el motivo, el pecado que cometió David, en el caso de Betsabé y Urías. El Señor no le permitió a David reconstruir ese templo, pero le dio la promesa de que el hijo que iba a nacer de ese encuentro que él tuvo con Betsabé, que fue Salomón, sí era quien iba a reconstruir el templo que estaba dentro de la promesa de ese pacto que Dios hizo con él. Y luego vemos en el nuevo pacto, que nosotros lo vemos en Ezequiel capítulo 36, versículos 25, el Señor habla de un nuevo pacto, el cual está compuesto o tiene como elementos lo que son el bautismo y a su vez lo que es la celebración de la cena del Señor, que tiene que ver con la Pascua. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27, vamos a leerlo. Dice: entonces los rociaré con agua pura, está hablando acerca del bautismo, y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Aquí nosotros vemos lo que es la promesa de parte del Señor de ese nuevo pacto que se iba a hacer con la venida del Señor Jesucristo, que tiene como elemento, como lo dice el versículo 25, los rociaré con agua pura y quedarán limpios, haciendo referencia al lavamiento que vimos la semana pasada a través de Tito 3:5, que ese lavamiento tiene como elemento lo que es el bautismo. Y en el versículo siguiente dice: les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen el pacto en el cual nos encontramos nosotros? Que es el nuevo pacto hecho en el nombre de Cristo, en el cual nace la iglesia, el bautismo y el Espíritu Santo. Hay otra forma de entender esto, que es a través de las dispensaciones. La dispensación de la gracia en la cual nos encontramos tiene esos elementos. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Y vamos a complementar con Marcos 1:18 y con Lucas 3 del 16 al 17. Mateo 3 del 11 al 12 dice la palabra del Señor: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios,
pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Algo que debemos entender aquí es la diferencia que hace Juan el Bautista en cuanto al Espíritu Santo y el fuego, porque en otros pasajes nosotros vemos hablar del fuego del Espíritu Santo o que avivemos la llama del Espíritu Santo, pero esta diferenciación que hace Juan el Bautismo aquí entre el Espíritu Santo y fuego, porque recordemos que en la palabra del Señor, el Dios desde el Antiguo Testamento siempre se mostró como que Él castigaba el pecado con fuego. Recordemos el caso de Sodoma y Gomorra, hubo fuego que descendió y quemó estas dos ciudades. Tenemos el caso de la rebelión de Coré, que hubo fuego que salió del templo y consumió las vasijas donde estaba el incienso de lo que ellos querían presentar y los consumió. A una parte se los tragó la tierra, a otra parte los consumió el fuego. Vemos otro ejemplo más adelante en la Biblia. Bueno, si ustedes analizan a lo largo de la Biblia, hubo varios escenarios en el Antiguo Testamento donde cuando el Señor tenía que tratar con un pecado con el cual él quería dejar un mensaje claro al pueblo de que él no quería que eso se cometiera, descendía fuego y consumía a las personas que estaban allí en ese lugar. Entonces, el Señor nos bautiza con Espíritu Santo y con fuego, porque con ese fuego es con el cual Él elimina la naturaleza pecaminosa que había en nosotros hasta que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos también el caso de Apocalipsis, nos habla del lago de fuego en el cual van a ser arrojados primeramente Satanás, la bestia, el falso profeta, y posteriormente van a ser arrojados todos aquellos que vayan a sufrir la ira eterna del Señor por cuanto que no recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, ese es el énfasis que le daba Juan el Bautista cuando él hablaba de ese fuego. Estaba hablando del fuego a través del Señor, del cual el Señor elimina el pecado de la humanidad. Ese fuego con el cual él consume todo aquello que hay dentro del corazón del hombre que no lo agrada a él. Vamos a leerlo ahora en Marcos capítulo 1, versículo 18. Dice: Marcos capítulo 1, 18. No, este no es el versículo. Aquí no lo escribí bien. Ese no es el versículo. Disculpen, voy a saltar al de Lucas 3, 16. Lucas 3, 16 y 17. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo, luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Misma referencia que nos da Mateo, y también tenemos en el caso del Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 32 al 34. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Entonces aquí nosotros vemos el cumplimiento de la promesa de Ezequiel 36, cumplida principalmente sobre nuestro Señor Jesucristo en el momento que él iba a comenzar su ministerio, que era el ser bautizado por Juan el Bautista, y en el momento en que él fue bautizado, Juan vio cómo el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y posó sobre él, y allí se le dio la autoridad que Juan venía enseñando, que él iba a bautizar al mundo, pero no lo iba a hacer con el agua de cualquier río, así como lo hacía Juan,
sino que iba a ser el bautismo que él iba a ser con Espíritu Santo y fuego. Ya nosotros hemos hablado anteriormente del caso del Pentecostés, donde los discípulos estaban reunidos y dice que el Espíritu Santo descendió. Primero hubo una ráfaga de viento y el Espíritu Santo descendió y se posó sobre ellos como lenguas de fuego. Otra forma en la cual se presenta el Espíritu Santo es esa ráfaga de viento que en varias ocasiones en la Biblia podemos ver que dice que hubo un viento fuerte y el Espíritu Santo descendió sobre ese lugar. Entonces, ya nosotros vimos las clases anteriores que estos discípulos ya habían recibido al Espíritu Santo de parte de Cristo en el momento en que Él se les apareció después de su resurrección, y luego en el día del Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos para dar testimonio a las naciones que se encontraban allí de que el Espíritu Santo ya se encontraba en la tierra y que estos hombres habían sido ungidos para llevar el mensaje del Señor. Esta promesa o este acontecimiento que se dio en el día del Pentecostés es el cumplimiento de la promesa que el Señor había dado a través del profeta Joel. Vamos a leerlo nuevamente, ya esto lo hemos hablado anteriormente, pero vamos a compartir nuevamente este versículo, Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32. Dice la palabra: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humos. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Entonces vemos que el profeta Joel había dado la profecía de que iba a llegar el momento en que el Señor derramaría su espíritu sobre la humanidad y que estas personas que iban a recibir el Espíritu Santo iban a dar testimonio de que Cristo era el Señor y que todos los que siguieran a Cristo iban a ser salvos por medio de él. La palabra dicha por Jesús fue: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder que recibió la iglesia a través del Espíritu Santo es para testificar acerca del nombre de Jesucristo primeramente. Si bien nosotros como hijos de Dios podemos llevar a cabo ciertas funciones o ciertas acciones a través de los dones que el Espíritu Santo nos da, siempre debemos tener presente que el poder que se nos dio a nosotros a través del Espíritu Santo es para testificar acerca del nombre de Jesucristo. El poder que se me dio a mí a través del Espíritu Santo no es para que yo me enfoque en sacar demonios o para que yo me enfoque en sanar enfermos, sino para que mi prioridad sea el glorificar el nombre de Jesucristo. Hoy en día nosotros vemos que el evangelio está muy torcido. La Biblia lo profetizó, que vendría un tiempo en que habría una gran apostasía y muchos renunciarían a las verdades del Señor. Se acumularían maestros que se les enseñarían lo que sus oídos quisieran escuchar, porque iba a llegar un momento en que no soportarían la sana doctrina. Eso lo hemos estado viendo de hace mucho tiempo para acá, de hace unos cuantos años, inclusive muchos dicen que hace unos cuantos siglos para acá se ha visto esa perversión de la cual habla la palabra. Y el enfoque que tiene la iglesia hoy en día en cuanto al mover del Espíritu Santo no está dirigido a glorificar el nombre de Cristo por medio del Espíritu Santo que se manifiesta en la iglesia, sino que el enfoque que tienen muchas personas es utilizar al Espíritu Santo como un medio de darse gloria a sí mismo. Llegamos a un punto en que como cristianos cometemos el error de que tenemos una llenura del Espíritu Santo y comenzamos a creernos los sobreespirituales.
casi que llegamos a un punto en que creemos que si Cristo está sentado a la diestra del Padre, yo estoy sentado del otro lado. Pero el enfoque por el cual se me dio el Espíritu Santo no es para que yo me gloríe de lo que Dios haga a través de mí, a través de su Santo Espíritu, sino para que yo tenga la autoridad para glorificar el nombre del Señor y para anunciar su evangelio, para que Cristo sea escuchado y las personas entiendan y conozcan que solamente a través de él hay salvación. Ese fue el poder que a mí se me dio a través del Espíritu Santo. Pero por supuesto, la llenura del Espíritu Santo en mí trae consigo lo que son las manifestaciones de sus dones. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que ver, hermano? Si yo estoy utilizando los dones del Espíritu Santo para mostrarme a mí por la unción que yo tengo, allí hay un error. Porque la forma en la cual yo debo utilizar la unción del Espíritu Santo o el mover del Espíritu Santo en mí es para dar testimonio del nombre de Cristo. Cuando me digan, hermano Adoni, yo lo vi que usted sacó un demonio y cómo ese demonio le hizo caso. Gracias a Dios, hermano, eso es gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, dice que se le dio toda autoridad sobre todo principado y potestad y Él nos dio la autoridad a su iglesia para que nosotros prediquemos su nombre y expulsemos demonios. Eso es lo que yo debo hacer, pero mayormente lo que hacemos, sí, hermano, es que usted sabe que yo soy un hombre muy ungido, yo soy un hombre que yo me meto mucho con las cosas del Señor y a mí cualquier demonio se me tiene que parar bien parado porque yo a todos los echo fuera. Y terminamos glorificándonos a nosotros y dejamos el nombre de Cristo a un lado. Entonces, ese es un enfoque que nosotros tenemos que tener en cuanto a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, hermano, porque lastimosamente a veces nos desviamos y tomamos la unción que tenemos del Espíritu Santo como que si eso es un regalo que se me dio para elevarme más yo y no para elevar más el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos dones, todos tenemos funciones, todos tenemos talento. Dice la palabra que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, haciendo referencia a Jesucristo. Y hay diversidad de utilidades, pero es Dios quien se encarga de hacer las cosas conforme a su voluntad. Entonces, cuando tú tengas la oportunidad de reconocer que tú tienes una llenura del Espíritu Santo en ti, para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. A través de tu testimonio, tu vida va a tener un cambio demasiado grande, porque ahora vas a tener un gozo de que cuando las personas te digan, hermana, usted qué bonito ora, usted va a glorificar a Cristo en lugar de glorificarse a usted mismo. Y usted sabe que el sentido del evangelio es glorificar el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cada vez que una persona me hable a mí de lo que son los frutos que yo estoy dando en el evangelio, lo primero que yo tengo que pensar, esto es gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, porque por medio de él es que yo tengo al Espíritu Santo que me utiliza para hacer estas funciones que estoy llevando a cabo. Donde no hubiera venido Cristo, yo no tuviera el Espíritu Santo hoy. Ya nosotros vimos en la primera clase lo que eran las dispensaciones del Espíritu, cómo era en la antigüedad. Llegaba, posaba sobre un hombre, hacía la obra y se iba. Pero a través de Cristo, hoy en día, Él está en cada uno de nosotros constantemente y se mueve en nosotros a medida que nosotros nos conectemos con Él. Y en este punto ya hemos entrado, sin darme cuenta, pues, ya habíamos entrado a lo que es el tercer punto en cuanto a lo que es el Espíritu Santo en la salvación, que es el sello del Espíritu Santo. El ser sellado por el Espíritu Santo. Vamos a leer dos versículos en Efesios. Primeramente vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice la palabra, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ya eso era lo que le venía explicando, de que el Espíritu Santo que se nos fue dado es para que nosotros glorificamos el nombre de Cristo en lugar de glorificarnos a nosotros mismos. Y vamos a leer el capítulo 4,
versículo 30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Por qué es importante nosotros hablar del Espíritu Santo, hermano? Porque nosotros constantemente tenemos un miedo en cuanto a lo que es el tema de la salvación y por lo menos nosotros en las iglesias siempre solemos hacer preguntas como que, ¿y si Cristo viene hoy? ¿Te vas o te quedas? Y nadie responde porque nadie tiene una seguridad de que si se va o se queda. Pero la Biblia lo que me enseña, por lo menos en estos dos versículos de Efesios, es que quien me da esa seguridad de que yo voy a ser salvo a través de Jesucristo es el Espíritu Santo. Pero si yo no he aprendido a ver al Espíritu Santo como ese sello de garantía que me da testimonio a mi propio ser, a mi propio corazón, de que yo voy a ser salvo a través de Cristo, por supuesto yo voy a tener una respuesta dubitativa, porque yo mismo no tengo la claridad del Espíritu Santo que se me fue dado y para qué se me fue dado, o qué es lo que representa la presencia del Espíritu Santo en mí. Entonces, el término sellar que se utiliza en la palabra proviene del griego esfragizo, que representa la antigua práctica de colocar cera blanda en la correspondencia o en la propiedad de uno, sobre la cual se se presionaban un sello con única marca que identificaba al propietario u originador. Yo por lo menos en películas viejas, yo por lo menos que soy venezolano, cuando veía las películas de Simón Bolívar, siempre veía que cuando en esas películas, cuando iban a enviar una carta, le colocaban una cera roja en el borde de la carta y con el sello que tenía la persona que estaba escribiendo la carta ponía el anillo en la cera y quedaba marcado el sello. Y eso era lo que identificaba a la persona que estaba enviando la carta. A eso hace referencia lo que es el término esfragizo, que hace referencia al ser sellado por el Espíritu Santo. Algo similar también ocurre cuando en el caso del ganado, cada ganadero tiene su marca propia con el cual ellos marcan al ganado, sino que ya hay un proceso, es algo distinto. Ellos calientan un hierro que tiene las iniciales o el sello de cada ganadero, se lo colocan al ganado y les queda una marca que los identifica. Si alguna de esas reses se llega a perder, inmediatamente por el sello que tienen ya se identificaba quién era el dueño, el propietario de ese ganado y se le regresaba directamente a él o se le notificaba dónde estaba para que él fuera a buscarlo. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Eso es lo que me da la garantía de que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, yo voy a formar parte de ese grupo de personas que me voy a ir con él. El sello del Espíritu Santo que él ha puesto en mí, que dice la palabra que eso nos da garantía o arras de la salvación. Este término arras que utiliza la palabra es del griego arrabón, y esto era un depósito financiero o algo de valor que entregaba como prueba de buena fe de que los pagos restantes llegarían para completar una transacción de negocio. Es decir, era como una promesa que tenía carácter de certeza y seguridad. Lo voy a leer nuevamente. El término arras proviene del griego arrabón, y esto era un depósito financiero o algo de valor que entregaba como prueba de buena fe de que los pagos restantes llegarían para completar una transacción de negocio. Es decir, era como una promesa que tenía carácter de certeza y seguridad. Vamos a leer Segundas de Corintios, capítulo 1, versículos del 21 al 22. Segunda de Corintios 1 del 21 al 22. Dice la palabra, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Y en el versículo 5
en el capítulo 5, versículo 5, dice la palabra: Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo, del término arrabón, que garantiza que esa promesa tiene un carácter de certeza y de seguridad. Todos los verdaderos creyentes han recibido el sello del Espíritu Santo. Vamos a cerrar la enseñanza del día de hoy. O bueno, podemos adelantar un poquito porque nos quedan unos cuantos minuticos. Vamos a cerrar este punto sobre el sello del Espíritu Santo con Romanos capítulo 8, versículo 9, y luego lo leemos de los versículos del 20 al 23. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice la palabra: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y bajamos a los versículos del 20 al 23. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Entonces, hermanos, este punto es importante porque si tú todavía te encuentras dubitativo en cuanto a la salvación que Cristo vino a darte, recuerda que quien te va a dar esa fortaleza y esa firmeza en cuanto a la salvación es el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos esto en cuenta, cometemos el error de caer en la meritocracia. Caemos en la doctrina de hombres que se basa en las obras que cada uno de nosotros llevamos a cabo. Pero recordemos que la palabra dice que la salvación es por gracia y no por obra, para que ninguno se gloríe. Si yo pierdo de vista o yo no tengo en cuenta el por qué el Espíritu Santo habita en mí o qué hace el Espíritu Santo a través de mí en cuanto a la salvación, yo voy a vivir toda mi vida con el miedo de que si Cristo viene hoy, yo me voy a ir a quemarme en el infierno. Si yo tengo mi seguridad bien puesta en Cristo y en el Espíritu Santo que Él depositó en mí, cada vez que yo sienta ese miedo de qué va a pasar con mi vida si Cristo viene hoy, yo recuerdo que la salvación no depende de mí, sino de Él. Que yo lo que debo de vivir es una vida que lo honre y que lo glorifique a Él, para yo poder alcanzar esas promesas que me fueron dados a través del Señor Jesucristo, de la salvación futura, de la vida eterna que vamos a recibir cuando Él venga nuevamente a buscar a aquellos que pertenecen a su redil, aquellos que son considerados como sus ovejas. Entonces, es importante, hermano, que nosotros nos tomemos el tiempo de pensar o visualizar qué imagen tenemos nosotros en cuanto al Espíritu Santo en la salvación que yo busco en mi vida como cristiano cada día. Porque si yo me doy cuenta que yo estoy buscando la salvación por mis propios métodos y por mi propia fuerza, me voy a terminar dando cuenta que este camino se ha vuelto una carga muy grande para mí. Pero ¿qué me dijo Jesús? Lleva mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que Él ya hizo. Nosotros simplemente tenemos que rendirnos ante Él, glorificarlo a Él, darle la gloria a Él y tenerlo a Él siempre como el Rey de reyes y Señor de señores que Él es. Y todo depende de la obra que ya Cristo hizo.
que por supuesto yo debo tener una vida que dé frutos conforme al yo entender esa salvación que me fue dada a través de Cristo, y a través de eso yo estoy dentro del pacto que Cristo vino a representar con su muerte. Recordemos que cuando se celebró la cena del Señor, que es otro de los elementos que componen el nuevo pacto del Nuevo Testamento, el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí, pues cada vez que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces los elementos de este nuevo pacto son el bautismo y la celebración de la cena del Señor, que fue a través de la cual Él le hizo saber a sus discípulos que Él vino a entregar su cuerpo y su sangre por sacrificio de muchos, y nos dio ese maravilloso privilegio que nos dejó la oportunidad de que nosotros constantemente celebremos este elemento tan importante que es la cena del Señor. Entonces, hermanos, este es el punto que íbamos a tocar el día de hoy, lo que es el complemento de lo que es el Espíritu Santo en la salvación, para que nosotros recordemos día a día que el Espíritu Santo hace una obra muy importante en mí en cuanto a lo que es la salvación, porque Él es quien da testimonio a mi ser de que yo pertenezco al reino de Dios, de que yo fui hecho hijo de Dios y coheredero de su gloria en Cristo de Jesús. Espero que el Señor les continúe bendiciendo, que cada día más los llene de sabiduría y de entendimiento, que su gracia y su amor se manifieste cada día más sobre ustedes y sobre sus familiares. Y pues nos estaríamos viendo la semana que viene, el próximo lunes, para hablar de dos puntos que son muy importantes, que son el Espíritu Santo en la santificación y el tema de la morada del Espíritu Santo, donde vamos a ver las características de lo que era el Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento y lo que es el Espíritu Santo en los creyentes a partir del Nuevo Testamento. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos.